y si él te va a apoyar. Eso es importante. Ahora, si ya no estás en la empresa, tuviste 3 años en una empresa y estás en otra área, quieres buscar experiencia en otra área, tiene que ser un área, comienza poquito, pues si tú has estado, por decir, en asistencia legal, no puedes pretender pegar un salto a asistencia de marketing, porque es demasiado distante, pero sí podría ser una asistencia administrativa, bien cercana, ¿no es cierto? Y así, poquito a poquito, paso por paso, te vas hasta cambiar hasta donde tú quieras, ¿no? Porque fácilmente no vas a cambiar, pero sí hay que expresar. Si uno no lo dice, nunca, y no lo pide, nunca te lo dan. Cari pregunta, y cuando te preguntan por qué no has tenido jefatura, ¿cómo explicarles sin sonar incompetente, que a veces no depende de uno, sino de cómo cada empresa maneja sus promociones y ascensos, muchas veces sin tomar en cuenta el potencial, sino una relación familiar o social? Entonces eso quiere decir que has estado suficiente tiempo en una empresa, en alguna empresa, como para que pudieras haber ascendido a jefe. Tampoco conviene decir, bueno, era porque todos eran familiares, porque suena a excusa. Yo lo que explicaría fue que no se dieron las oportunidades durante el plazo que yo estuve para hacer un movimiento de ese tipo, y simplemente por eso es que me he quedado en el sitio, siempre y cuando eso sea cierto. Si es que sí se dieron y otros fueron ascendidos, yo primero pondría las barbas en remojo para ver por qué es que no me ascendieron a mí y se los ascendieron a ellos. Habría que ver cuál era la diferencia positiva en ellos que a mí me hizo ver negativamente las cosas, o hizo que mis jefes vieran negativamente a mi performance, ¿no? Porque uno no se puede engañar a sí mismo. Yesenia pregunta, ¿qué debo responder al consultarme sobre mi anterior empleo? Me tocó vivir una dura experiencia ya que salí de trabajar por motivos de que el jefe de la oficina tenía otras intenciones conmigo. Cuando se vio rechazado, empezó a perjudicarme en las evaluaciones para que no me renovaran el contrato. Al cambiar la administración de la empresa, él se favoreció y al hablar de ello me pongo nerviosa, pero estoy mejorando. Se refiere a la entrevista, ¿no? Y cuando llaman dan malas referencias de mí. ¿Qué hago? Eso es difícil. Tu caso es un caso difícil, primero porque tienes a una persona que eso se llama acoso sexual, que en realidad le deberían meter presa. No es broma. El trabajo es el trabajo y lo otro es lo otro, y no se debe mezclar papas con cebollas. Es muy poco profesional de su parte, y te felicito por no haber cedido a su acoso. Pero regresando al tema, ¿cómo decirle a la otra empresa? El problema no es cómo decirle a la otra empresa, sino cómo haces para que la anterior empresa, ese anterior jefe, dé una buena referencia. Evidentemente tiene que haber habido otros jefes en la empresa que tienen que haber conocido tu caso. Si no lo conocían, tienes que reunirte con ellos, especialmente ojalá que sean mujeres. Tiene que haber habido por lo menos una mujer, si no la ha habido, más complicado. Pero yo me reuniría con esos otros jefes para pedirles su apoyo, para que ellos hablen que te han conocido en el empleo, y tú no dar el nombre del jefe como referencia, no darlo como referencia. Así de sencillo. Pero no menciones el tema del acoso como un tema de tu salida, sino simplemente si tú creíste conveniente de abandonar la empresa por razones personales. Puede haber sido pues que te resfriaste y no querías estar, que te daba mucho frío en la oficina. No tienes por qué explicar eso. Pero sí, la referencia te va a fastidiar siempre y no te va a dejar tener ningún otro empleo, porque siempre va a hablar mal de ti porque no obtuvo lo que quiso. Él no puede ser referencia tuya. Tiene que ser otra persona que, no habiendo querido eso, sí, y que comprenda lo que ha pasado, te puede ayudar. Ojalá que la tengas. Diego comenta, a la fecha he trabajado en varias CIAs y siempre por motivos salariales he renunciado. La pregunta es, ¿qué es lo que puedo responder al existir el temor de que el entrevistador el temor de que el entrevistador me retire, piense que me puedo retirar rápidamente de su empresa? A ver,
Evidentemente este no es un tema sino de tu contratación. Si tú vas a una reunión, ya tienes varias empresas, y no sabes negociar tu sueldo, vas a terminar haciendo lo mismo en cada empresa. Tienes que aprender a negociar tu sueldo. Cuando a mí me ofrecen 10 y yo necesito 12, tengo que ser bien claro y decirles, miren, pues yo lo siento mucho, pero sin 12 yo no puedo quedarme. Entonces, si no les dices, por miedo a que no te contraten, siempre vas a terminar yéndote. De manera que, y acuérdate, si tú comienzas en 10 y aceptas 10, y Juan, que negocia bien, lo contratan en ese mismo momento con 12, el primer, y supongamos que cada año hay un aumento de 10%, simplemente hagamos un ejercicio, a ti te van a llevar a 11, o sea, 10% es 1, ¿no es cierto? Luego de un año, y a él mientras tanto le van a dar 1.2, o sea, él se va a ir a 13.2, siempre te va a sacar ventaja. Perdón. Siempre te va a sacar ventaja, de manera que lo que tienes que hacer ahí es saber aprender a negociar. Tienes que aprender a negociar ese primer sueldo y decirlo claramente, porque si evidentemente tú te estás saliendo es por lo que te están pagando, no es suficiente. Cuidado, no te valores más de lo que paga el mercado, pero sí tienes que valorarte y decir, yo sin esto no funciono, voy a tener que trabajar en otro lado para poder ¿cómo se llama? Hacer poder comer, básicamente. Ahora, si es que tus gastos, tu gasto es superior a tu ingreso simplemente porque no sabes manejar tus finanzas, aprende a manejarlos. Bien. Carlos pregunta, ¿podrían darme recomendaciones para responder las siguientes preguntas? ¿Por qué trabajarías con nosotros y no con otra empresa? Porque es mi empresa ideal. ¿Qué significa trabajo bajo presión para ti? ¿Has tenido experiencia en tal área? Y muchas veces uno tiene experiencia académica solamente. Ese es el comentario que hace. Perfecto. Ok, la primera ya la contesté. Segundo, ¿qué cosa significa trabajo bajo presión para ti? Yo no lo sé. Tú dime qué cosa significa trabajo bajo presión para ti. Pero obviamente trabajo bajo presión es que alguien te pone una meta exigente, que tiene un corto plazo de realización, y eso genera presión para poder cumplir la meta. Evidentemente eso es, ¿no es cierto? Y eso implica trabajar a todo vapor para poder cumplirla. Así de fácil, si no, no hay presión. Y eso es naturalmente, casi todos los trabajos tienen eso, ¿eh? No, muy pocos son trabajos de no presión, salvo pues que estés trabajando de secretario en un convento, una de esas cosas, pero difícil. Y la tercera pregunta era... ¿has tenido experiencia en tal área? Si la has tenido, si no la has tenido, dices, no he tenido experiencia en esto, pero sí he estudiado tal tema, el tema, y me saqué tales notas, excelentes notas, pero hasta ahora no he tenido oportunidad de practicarlo. Sería una extraordinaria oportunidad para mí. Bien. Rosina pregunta, ¿qué tienes que tener en un currículum al presentarse a una empresa relacionada, sea mi carrera o no lo sea? Que tiene que tener textos porque tengo un CV simple en el que contiene datos personales, estudios superiores, experiencia laboral y en lo último una referencia, más no otra información donde se diga que soy una persona responsable o dedicada a lo que haga. Pues quiero saber eso. En el web, en el blog, hay una sección que escribimos hace algún tiempo describiendo cada uno de los contenidos de un currículum. Por favor, revísalo y lo vas a encontrar. Definitivamente el currículum tiene que tener un orden, y hay una parte que yo le llamo, después de tu nombre por necesidad, tu dirección, tus datos de contacto, tiene que haber un resumen de lo que tú eres, de tu experiencia, de todo, y de lo que te gusta y no te gusta hacer, en qué cosa eres buena. Esa parte, que se llama resumen casualmente, si no la has puesto, pues tu currículum no dice nada. Entonces revisa por favor el blog, busca currículum y vas a encontrar la respuesta.
En el chat preguntan, ¿qué se debe responder cuando preguntan cómo te ves de aquí a 10 años? Bueno, evidentemente 10 años más viejo. Eso es lo primero, ¿no? Con 10 años más de experiencia. Probablemente casado o no casada. No sé si eres hombre o mujer. ¿Quién pregunta? Ah, alguien en el chat te está preguntando. Sí. Si eres hombre casado y si no casada, o si no te ves casado, pues simplemente todavía soltero, con hijos o sin hijos, dependiendo de cuáles son tus planes de vida. Y eso es la parte humana. Pero también dile, me veo, luego de haber estando trabajando acá con 10 años de experiencia en su empresa, de haber comenzado en el puesto en donde estoy, al cual estás postulando, y haber crecido, tenido la oportunidad de crecer profesionalmente y personalmente en esta empresa. Yo creo que eso convence a cualquiera. En el chat preguntan, ¿cómo enfrentar una entrevista de trabajo en un lugar donde se elaboró con anterioridad y se retiró bajo condiciones no favorables? Uy, ¿qué te haría insistir en el mismo? A ver, hay un refrán que dice: comer del mismo plato dos veces en el mismo plato dos veces mala educación. O sea, servirse de nuevo. Si yo he tenido problemas en esta empresa y salí mal, yo no buscaría regresar. Mi historial está muy fresco, especialmente me imagino una persona joven como tú. Tu historial, en mi caso, por ejemplo, yo tengo 65 años, y si hace 40 trabajé en una empresa, pues ya no se acuerdan, ya se murieron un montón también, ¿no es cierto? Pero a una persona joven, volver a los pocos años, intentar volver, a menos pues que sea un trabajo fabuloso y uno haya salido por alguna razón no relacionada con uno, yo no lo intentaría. Lo más probable es que no te van a contratar, estás perdiendo el tiempo. En el chat preguntan, si me pongo muy nervioso a la hora de la entrevista, ¿qué puedo hacer? Ok, te digo cómo no ponerte nervioso. Ok, lo dije al comienzo. En primer lugar, no pienses que vas a perder nada, porque si no tienes empleo y vas y sales sin empleo, no has perdido nada, ¿cierto? Pero si vas sin empleo y sales con empleo, has ganado todo. Por otro lado, no conoces a las personas, vas a conocer personas nuevas, te van a conocer, todo es a ganar. Sin embargo, ¿cómo puedes hacer para calmarte? Ok, para controlar el estrés es bien fácil. Seguro que vas a tener que esperar sentado. Y esto es estrés nada más. Para controlar los nervios, te sientas bien derechito así en una silla. ¿Ok? Pero que no lo puedo hacer porque estoy con el micro acá. Te sientas bien derechito, bien. Pones tu manito acá en la panza. ¿Ok? Y respiras 6 veces profundamente. ¿Cómo profundamente? Respiras por la nariz hasta que esta mano